estaba hablando de una wea tan bizarra también. A mí todo lo que me digas me va a servir, ¿eh? Son estos fundamentalistas cristianos del AfD, ¿no? Que ahí tenemos que estar ojo piojo. Bueno, ¿te parece si encaminamos para arrancar? Bien, te voy a poner el vaso de agua. ¿Quieres un poco más? Lo pongo acá. Ah, no, yo estoy bien. Sí. Déjalo ahí nomás. ¿Será que paso aquí la mano mágica? No se ve. Si no se edita nomás. Bienvenidos a un nuevo episodio de Grasa Saturada. Hoy tenemos un episodio especial con un invitado muy especial, el danista. Muchas gracias por la invitación. Y hoy vamos a estar hablando concretamente de el proceso de derechización que está viviendo Alemania, concretamente con un partido que es la AfD. Para eso queremos traer el contenido que viene generando Dani en redes sociales. Y bueno, para quienes no te conocen, por ahí está bueno que cuentes un poco qué es lo que haces en redes sociales, cómo llegaste a hablar de la AfD, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en primer lugar, gracias por darme este espacio y también aprovecho de admirar el trabajo que ustedes también están haciendo en redes sociales, que es muy importante para nuestra comunidad, pero también más allá de nuestra comunidad, porque sé que ustedes también lo escuchan en América Latina. Mi nombre es Daniel, tengo el nombre artístico de El Dani y soy poeta en primer lugar, por eso es que entré a hacer contenido a las redes sociales para hacer poesía direccionada para Instagram y también algunas otras cosas de humor que metí entre medio. Y bueno, hace algunos meses es que comencé a hacer videos en relación a la AfD, para desmentir sobre todo a la AfD y para tener alguna contrapropuesta del sector influencer hacia la AfD y lo que también de alguna forma me trae a esta conversación de hoy. Bien, por ahí estaría buenísimo empezar por qué es la AfD, si bien la mayoría de la gente que vive en Alemania lo sabe, la gente que nos escucha desde América Latina dice, ¿y estos quiénes son? Bueno, la AfD es un partido de extrema derecha y eso hay que dejarlo bien claro desde el comienzo, porque hoy en día también existe mucho se intenta, sobre todo desde el mismo partido, demostrarse a sí mismos como un partido más moderado, más de centro, ¿no? Es un partido de extrema derecha y esto que voy a traer ahora son contribuciones de un sociólogo de izquierda alemán que se llama Andreas Kemper. También hay sociólogos de izquierda, ¿eh? También existen. No se encuentran tantos, pero hay. Lo hay y él considero que es una persona bastante importante porque también ha contribuido mucho en traer el concepto de clase aquí a Alemania, que Alemania tiene muchos problemas con ese concepto aquí y él como que lo pudo revivir de alguna forma, ¿no? Pero bueno, dicho eso, él habla de tres ejes fundamentales en la AfD. El primero de ellos sería el eje fundamentalista cristiano, representado por diputados como la condesa Beatrix von Storch. Tengo un video en Instagram que está buenísimo, vayan a verlo porque ahí explico con más detalle de qué se trata. Luego está el eje fascista, que lo representan personas como Björn Höcke en Turingia, y que tienen un montón de conexiones con agrupaciones neonazis. Obviamente ellos siempre intentan distanciarse, ¿no? Pero hay conexiones con organizaciones como la Identitäre Bewegung, que es como movimiento identitario. Y luego está el eje... Perdón, y hay un dato de color. En varios barrios hace poco tiempo también hubo varias movilizaciones en contra de estos grupos neonazis que están claramente bancados por la AfD, porque se juntan a hacer cursos de defensa personal y se juntan a hacer como prácticas de lucha, lo cual es una situación súper preocupante que se está viviendo cada vez más en Alemania. O sea, no solamente están aumentando los casos de violencia en contra de la comunidad migrante y de las personas racializadas, sino que además vemos que cada vez hay más de estos centros donde hay gente que se junta a pelear y todo esto que genera mucho miedo. Exacto. Ese, claro, es un partido que se llama Der Dritte Weg, la tercera vía, que es un partido observado por creo que ya ha sido confirmado como partido de extrema derecha, bueno, lo que no es muy difícil, por el órgano de la Constitución aquí, el Verfassungsschutz,
Pero bueno, volviendo al último Sí, eje, perdón. que era el eje neoliberal o liberal libertario. Entonces son esos tres ejes que según este sociólogo Andreas Kempa, que está analizando la AfD desde hace mucho tiempo. Si mal no recuerdo, desde que antes que surgieran como partido incluso. Entonces una persona que tiene grandes contribuciones y él dice que el eje fascista ha sido el eje que ha logrado imponerse. Que bueno, tampoco es algo que nos cueste mucho ver, ¿no? Porque lo estamos viendo en el día a día. Y bueno, me preguntas por qué es que empecé a hacer esos videos, que quizás sea importante, sobre todo para la gente que nos escucha, ya que esto apunta también a la comunidad migrante. Y es que empecé a ver cómo en el contenido hispanohablante en Alemania, un contenido sobre la AfD que ni siquiera era contenido de gente posicionándose, sino informativo, la sección de comentarios. La maldita sección de comentarios completamente entregada al discurso racista, al discurso sobre todo islamofóbico de migrantes que se describían a sí mismos como migrantes pero que apoyaban a la AfD. Y sobre todo una desinformación gigantesca, ¿no? Entonces dije, ok, ya que también estoy dentro de ese mundillo influencer, y claro, aquí hay mucho influencer hablando de vida en Alemania, pero nunca hablan de política. Dije, no puede ser que eso sea lo único que podemos aportar, ¿no? Entonces dije, ok, voy a intentar algo, sin tampoco dármelas de héroe ni nada, pero porque esto también he investigado para eso, no es que me lo estoy sacando como de la cabeza, ¿no? Por ahí es interesante preguntarte qué pasó con tus algoritmos cuando empezaste a hablar de política, porque me acuerdo, yo he visto, te sigo hace un montón de tiempo, yo re fan, Cholula. ¿Qué pasa con este viraje del entretenimiento a empezar a tomar posición sobre distintos temas políticos? ¿Qué pasa con los algoritmos en ese momento, Claro. con la audiencia y la comunidad? Claro, ahí fui como reventando algunas burbujas. Bueno, con la poesía, mi poesía también tiene como un tinte político, digamos así, pero la poesía nunca se viraliza porque es un trabajo un poco más, quizás menos apto para el público más amplio, ¿no? Que lo entiendo y siempre fue mi propuesta, por eso la mantengo, pero claro, también siempre me gustó hacer cosas de humor y porque eso también traía nueva gente, ¿no? Y ahí dije, ok, voy a hacer contenido concretamente político, más informativo, y ahí, bueno, mucha gente me dejó de seguir porque yo ya no era el tipo buena onda, sino que ya el tipo conflictivo, y lo curioso es que siempre como que te avisan que te van a dejar de seguir, te voy a dar un unfollow. No. Se me va la vida en tu unfollow, la verdad. Sí, como que te lo mi vida- avisan, sí, sí. como, le voy a dar un screenshot entonces. Bueno, mucha gente me dejó de seguir, menos de la que yo esperaba, y también, claro, empezó a llegar gente... no migrante, como alemanes que tienen quizás alguna conexión con Latinoamérica porque estuvieron un tiempo allá, porque hablan español, ¿no? Y entonces ahí, claro, empezó a entrar gente, obviamente mucho mensaje de odio, pero era lo que yo sé dónde me estoy metiendo y por eso también voy súper preparado para darles cara a esa gente. No, y me parece que es absolutamente un ejemplo a seguir y para mí es digno de total admiración. Más allá, yo que genero material desde la política, desde el momento cero, apuntado a la política, es como que se va generando el nicho, pero como atreverse a en determinados momentos tomar postura, realmente es algo que pocos hacen. De hecho, inclusive, no sé, nosotros en Argentina que tenemos a presidente a Milei, hay muchos inclusive raperos o artistas que se dicen recontra de izquierda, contra latinoamericanistas y progresistas, y hoy con Milei están mutis por el fuera y decís, ¿qué onda toda esta gente? El rock más fuerte lo está haciendo nuestra querida Lali. No sé si conoces a Lali. Chicas, escuchen a Lali. Escucharé a Lali. Lali. Pero me suena. Es muy buena y justamente ella es la que dijo, che, todo bien, pero yo voy a tomar postura. Y me parece que hay algo ahí dentro de los trabajadores de la cultura, los artistas y ahora los influencers que para mí son parte de la comunidad de trabajadores de la cultura, de la necesidad también de tomar postura frente a las injusticias, sobre todo cuando la injusticia es tan grave como tener un partido como la AfD enfrente. Y en ese sentido, por ahí es interesante volver a profundizar un poco más sobre el tema de la AfD y esta cuestión de que son
de alguna manera tiene una agenda fascistoide y al mismo tiempo neoliberal, que para mí es un rasgo nuevo a nivel histórico. Antes, el fascismo clásico era un fascismo hecho y derecho, proteccionista, estatista, qué sé yo. Y esta combinación entre neoliberales y al mismo tiempo fascistas creo que genera otro nivel de complejidad dentro de la sociedad. Y un poco la pregunta que me gustaría hacerte a vos es, ¿cómo ves la resistencia o cómo ves que cuando te comunicas con la gente, cuáles son los discursos que más prenden para convencer a esta gente, a la gente en general, de que la AfD no tiene respuestas reales para los problemas materiales que tienen las personas? Mira, yo me he dado cuenta que lo más importante a la hora de hacer un tipo de contenido más político es ir con todo. Ir con todo en el sentido de ir a la disputa de conciencia, porque a veces, y mira, yo he aprendido de lo que ha hecho la gente antes de nosotros, ¿no? Entonces, lo que a mí a veces me costaba con el contenido de izquierda es que era una cosa así como demasiado contenida, ¿no? Era a veces como muy informativo y como que no puede ser que los tipos carismáticos y simpáticos estén del otro lado, ¿me entiendes? Y que la izquierda se haya vuelto a ratos, no todos. Por eso creo que en ese sentido nos desviamos un poco de... Yo desviada jamás. Si yo hago un video sobre la AfD y sobre la condesa Beatrix von Storch, que tiene redes monárquicas en Brasil, como la TFP, que hablan de que quieren una contrarrevolución que vuelva a la Edad Media, ok, hay que tomárselo en serio, pero hay que reírse de esa gente también, ¿me entiendes? No podemos... Hay que ir como con un debate un poco más combativo, creo yo, y sobre todo ir a disputar conciencia. A ver, desmentir a la AfD no es muy complicado, ¿no? Desmentir a la AfD no es muy complicado porque sus discursos se diluyen, o sea, es bastante fácil explicarle a la gente de que lo que está haciendo la AfD es algo bastante propio del fascismo, que es desviar el foco de los problemas reales, estructurales de una sociedad como la que vivimos nosotros y tornar culpables siempre a las personas más vulnerables, en este caso en Alemania, los musulmanes, que son como el nuevo chivo expiatorio que se está generando, la comunidad LGBT, las personas no blancas, ¿no? Al final ellos van a ser los culpables. Y si uno va explicando eso, la gente lo entiende. Lo siento, chicas, los latinos migrantes son más parecidos a los turcos que a los alemanes, porque también creo que hay algo de que hay mucho migrante que se cree expat, entonces se cree que está por fuera de todo eso, pero en realidad, el programa La AfD y los discursos de odio de la AfD están yendo en contra a la comunidad migrante en general y no van a distinguir si sos expat o si sos migrante o si sos musulmán o sos latino. Te escuchan hablando en otro idioma y te van a atacar. Entonces, en concreto, me parece que todos tenemos un interés material de que este partido nos siga avanzando y entender que tenemos que empezar a empatizar más con otras comunidades migrantes que con los blancos. Y eso me parece que también data de un poco de cómo nos socializaron cuando hemos crecido y vivido en Latinoamérica, de que siempre estábamos mirando a Europa y de repente llegamos a Europa y decimos, me parece que los europeos no tienen un modelo de sociedad que responda a las necesidades de la gente ni del mundo. Eso que dices es muy, muy interesante porque eso también lo he visto en mi contenido. Por darte un ejemplo, yo hice un video que dio una viralizada que habla sobre las protestas neonazis en Bautzen y Leipzig, que hubo acá. O sea, protestas de nazis que van allá a hacer signos supremacistas, que hacen el saludo nazi, que están allá, fueron a una protesta, una contraprotesta del CSD, o sea... CSD, Marcha del Orgullo. Exactamente, o sea, lo más rancio de lo que te puedes imaginar, y en los comentarios, yo creo que también mucho latinoamericano con este complejo de inferioridad con el que hemos sido criados y que también... hasta cierto punto lo entiendo porque yo también pasé por ese proceso, pero de que incluso llegan a justificar un video como ese, porque ven a los europeos como personas que no pueden equivocarse ni en eso. O sea, eso lo he visto bien claro en los comentarios, como si lo hace un europeo, entonces como para tener, como que aún así se acepta porque los europeos son los civilizados.
Eso ha sido muy fuerte de percibirlo. La AfD es un partido, como vos dijiste, neoliberal. Los neoliberales no tienen respuestas a los problemas de que la inflación se está comiendo el sueldo de la gente trabajadora. Hoy lo estamos viviendo, no estamos viviendo hoy como hace 2 años y probablemente si esto sigue así vamos a seguir empeorando. Y si la AfD gana más escalones y más poder, lo que va a suceder es, primero, vamos a tener más ataques de odio y segundo, además, nuestro salario va a estar peor, porque esta gente viene a decir que tiene respuestas a los problemas materiales de la clase trabajadora y nos culpa a nosotros las personas migrantes, pero en realidad no tienen ningún tipo de respuesta porque son neoliberales. Y los neoliberales no pueden dar respuestas a las crisis estructurales que estamos viviendo. Y me parece que eso es una de las cosas más importantes a la hora de este debate, pero para mí el gran problema que tenemos es que el debate hoy en día no está siendo en términos tan racionales. No. Y ese es uno de los grandes desafíos que tenemos de este lado. Claro, es ver cómo es que la derecha funciona en base al pánico moral, ¿no? Y eso moviliza y politiza incluso, ¿no? Incluso si uno se fija en, o sea, eso del pánico moral lo ves en todo el espectro de la extrema derecha, o sea, desde la extrema derecha hasta la gente que en algún momento se pudo llamar de socialdemócrata en este país, como más de centro, que ya están agarrando ese discurso también. Pero si te fijas, por ejemplo, los libertarios en Argentina, lo que fue también con Milei, con Bolsonaro en Brasil, la estrategia de ellos mediática se basa en el pánico moral. Es una estrategia deliberada de ellos, ¿no? Entonces, claro, para ellos es mucho más fácil en ese sentido poder sacar contenido, porque al contrario de nosotros, que todavía nos queda ética, ¿no? Y cuando al hacer un tipo de contenido nosotros tenemos una honestidad intelectual a la hora de crear las cosas que hacemos. Entonces, obviamente que es un poco más complicado que salir diciendo mentiras por doquier. Y por eso funciona también porque el algoritmo también beneficia ese tipo de sensacionalismo. Aún así, nosotros creo que tenemos una buena oportunidad para ocupar las redes sociales de una forma activa y ofensiva, en el buen término de la palabra, ¿no? Como eso de que está todo perdido, es lo mismo, ahora relacionándolo con el último reel que acaba de sacar, que está buenísimo para que lo vean, de cómo combatir el desánimo político. Está muy bien ser pesimista porque las cosas están pésimas, pero el derrotismo no, o sea, eso no nos puede tomar porque tenemos los medios, hay que ir sacando creadores de contenido, hay que ir sacando contenido, hay que ir a la disputa, hay que disputar conciencia, ir a Instagram con todo, hay que ir con todo. Sí, y creo que hay algo que decías vos de no generar contenido acartonado, más allá de que la realidad de que estamos viviendo es terrible. Yo vengo muy de la militancia evarista, entonces yo siempre invento esperanza donde no la vemos, tipo, no parece que haya esperanza. Para mí es importante, hay algo de sostener la esperanza. Y en esto me parezco a los cristianos, mírenme así, y en algo me parezco a los cristianos. Que es que bueno, de que por ahí la realidad concreta y material que estoy viendo hoy en día no me da ningún signo de que haya luz, pero la luz va a llegar si nosotros realmente creemos que es posible generar un cambio. Y no hay una fuerza motora más capaz de poder generar grandes transformaciones, que es que nosotros también podamos creer que podemos cambiar el mundo, que podemos ser grandes transformadores de esta realidad que es pésima y que no genera ninguna esperanza. Si la realidad no genera ninguna esperanza, somos nosotros quienes podemos transformar esa realidad para que esa esperanza aparezca, pero no va a aparecer de un capullo. Y me parece que esto nos llama, sobre todo a nosotros que somos creadores de contenido, a los artistas, a ser más creativos que nunca y a pensar de una manera, como vos decías, desviada, en el sentido de dejar de pensar las cosas que ya se hicieron y empezar a pensar cosas nuevas. Y que bueno, que si a la gente le gusta ver perritos, veamos cómo hacemos para que a través de los perritos podamos terminar convenciendo a la gente que la AfD es una cagada. Sí. Y si me permites, como... porque también, a ver, contenido acartonado hay que tenerlo también, así, para que no se lo tomen a mal ahí el que se sienta identificado con eso. Es importante tener eso, pero es importante que
que desde el lado más autocrítico, desde la izquierda, tengamos una presencia en los formatos más mainstream. Eso también es a lo que voy. Que hayan creadores de izquierda haciendo lives todos los días en internet, que usen el formato de React que usan del otro lado y hagas reacciones de cómo desmentir a un coach motivacional, porque detrás de eso hay un discurso neoliberal, incluso medio eugenista bastante fuerte. Usar exactamente esos formatos, también, bueno, crear otros formatos, pero estar ahí en el mainstream, sí, con un contenido de una izquierda más radical, en este caso, y usar esos frentes. Y ahí, claro, puedes usar todo ese contenido, quizás llamémoslo más de agitación, para atraer gente a, por ejemplo, hablaba de la izquierda en Brasil, ¿no? Que ellos tienen un contenido en varias capas, ¿no? Entonces, ellos tienen estos lives, ellos tienen esos reacts, pero el tipo que hace es un profesor de historia que al final te invita a comprar su curso de historia por 5 reales. ¿Me entiendes? Y entonces ahí hay que ir organizándose y organizarse políticamente para poder cubrir incluso financieramente esos frentes mediáticos. Eso es como muy importante. Vos que tomas también el caso de Brasil, para mí es también importante decir que detrás de todas estas cosas no hay individuos. Hay colectivos y grupos de personas organizándose, porque también las redes sociales nos hacen creer que lo podemos todos soles. Y me parece que es importante que se sepa de que no, que detrás de todo el creador de contenido hay grupos de personas que están atrás y que le están poniendo el cuerpo de manera colectiva a hacer las cosas. Sí, es verdad que muchas veces quienes aparecemos delante de la cámara somos 1 o 2 personas máximo, pero es importante saber que soles tampoco es que vamos... O sea, porque vos en tu casa te pongas a hacer contenido no alcanza. Es importante la instancia colectiva, juntarse con otra gente, que también los problemas no aparezcan a partir de los algoritmos, sino aparezcan a partir de estar en contacto con otras personas en espacios colectivos e intercambiar. Porque me parece que la derecha gana cuanto más nos aislamos y nos atomizamos. Y me parece que eso es algo que también nos deja la pandemia, de que cuanto más nos aislamos y más estamos viendo el mundo a través de las redes sociales o a través de los medios de comunicación, es donde ellos ganan. Donde nosotros ganamos es cuando salimos de estar solamente en las redes y también pasamos a la instancia colectiva y también pasamos a la calle y también pasamos al encuentro cotidiano. Me parece que es un complemento de ambas cosas muy importantes. Sí, eso que dice es fundamental porque mucha gente quizás puede llegar a confundirse de que el trabajo de redes sociales basta, y el trabajo fundamental ha sido, lo es y siempre va a ser el trabajo organizado de personas, sea en la calle, en grupos militantes. El trabajo de redes sociales es algo que hoy en día es obligatorio, quizás por decirlo así, pero no es... es que hay mucha gente, por ejemplo, ahora, por ejemplo, volviendo al tema de la AfD, que dice, no, es que la AfD ha tenido tanta popularidad porque les va tan bien en redes sociales. Eso es peligroso pensarlo porque el hecho de que tú ganes en redes sociales no te certifica una victoria en la calle. La AfD está súper organizada con un montón de grupos, también con la Junge Alternative, que es como la fracción joven de ellos, y eso es como lo fundamental. Contenido sí, pero sobre todo trabajo organizado, físico, face to face y con gente. Bien, y con esta reflexión me parece que vamos a ir más al cierre de la jornada de hoy. No sé si hay algún tema o algún comentario o algo que quieras decir que te haya quedado como en el tintero que creas que sea importante. Quizás como para la gente que nos está escuchando y que no sabe tanto lo que está ocurriendo aquí en Alemania, que es algo que estamos viviendo día a día, es pensar que el problema que estamos sufriendo aquí no es una cuestión meramente de la AfD, ¿no? Sino que estamos viendo una derechización absoluta de toda la clase política, ¿no? Porque siento que hay muchos partidos del llamado centro democrático, bueno, como quieran llamarlo, que se lavan un poco las manos, ¿no? Y hay una responsabilidad fundamental en estos partidos que están usando esa retórica, que ellos bien podrían combatir a la extrema derecha haciendo cosas que se hacen para combatir a la extrema derecha, como lo sería combatir a la extrema derecha. Pero ellos están simplemente usando todo ese discurso porque de alguna forma también no les viene tan mal.
de alguna forma les gustaría quizá el discurso de la AfD un poco más moderado, ¿no? Entonces pensar que este problema de la AfD es un fenómeno de masas, porque el fascismo es un fenómeno de masas y que está llegando a todo el espectro político. Por eso es que el problema también es tan grave, para que no pensemos que solo es como unos nazis locos dando vuelta. No, es un problema que abarca a toda la clase política con pequeñísimas excepciones. Totalmente de acuerdo, y creo que el rol de estas derechas es justamente mover todo el espectro hacia más a la derecha, y para mí eso no se va a lograr, no vamos a lograr contrarrestando eso, moderándonos nosotros, sino que haya un discurso igual de radical, pero que realmente tenga una respuesta para los problemas materiales de las personas. Perfecto cierre. Una vez más, muchísimas gracias por invitarme. Gracias a vos por venir. Y ya saben, El Danista en Instagram y La Voz del Jaguar en YouTube y en Spotify. Yo soy Grasa Guevara, también en redes sociales me pueden seguir. Chau chis y nos vemos la próxima.